Un viejo chiste, decía que en los Estados Unidos no hay golpes de Estado porque en Washington no hay embajada de los Estados Unidos, ¿no? Esa sería la razón por la cual en Estados Unidos, país de magnicidios y país de otros temas que quizá debieran ser revisitados cada tanto, lo cierto es que golpes de Estado al estilo de los que se han dado en América Latina no hubo. Ahora, esto que es una premisa, o parecía una premisa casi incuestionable, eh, hoy leyendo una noticia de agencias, de la agencia EFE y de la agencia AFP, ah, me dejó pensando, ¿eh? Me dejó pensando. Paso a contarles. Dice que un grupo de militares retirados cuestionaron la legitimidad del triunfo de Biden, de Juan Domingo Biden. Insólito planteo un centenar de generales y almirantes. ¿Mm? El caso sorprende por el lugar donde tiene lugar. Estoy leyendo lo que es la síntesis de FAFP, aunque tal vez sea un indicio más de cómo está cambiando las cosas en los Estados Unidos. Ahora, más de un centenar de generales y almirantes retirados puso en duda la legitimidad de los comicios de noviembre pasado, en los que resultó elegido el presidente Joe Biden, así como la condición física y mental del comandante en jefe, quien a sus 78 años es el gobernante más longevo del país. En una misiva difundida ayer, los integrantes de la organización autodenominada Flag Officer for America considera que el país está en grave peligro ante la que tildan como una lucha entre partidarios del socialismo y el marxismo y partidarios de la Constitución y la libertad. Los exmilitares cuestionaron la votación de noviembre pasado con el mismo argumento que usa el expresidente Donald Trump al advertir que sin elecciones justas y honestas que reflejen con exactitud la voluntad del pueblo, la República Constitucional está perdida. Trump, quien resultó derrotado en las elecciones de noviembre pasado, ha denunciado sin pruebas que fue víctima de un fraude y lideró sin éxito distintas acciones legales para exigir la exclusión de votos en estados claves. Tal es así, hago un paréntesis, tal es así, que llamó a marchar al Capitolio. Hubo 4 muertos en esa marcha hacia el Capitolio, este, y vimos imágenes que nunca hubiésemos imaginado, ¿no? En cuanto al Capitolio. Digo, las veíamos en las películas, pero bueno, vieron que la realidad se parece cada vez más a la ficción. Eh, yo estaba haciendo memoria. En Estados Unidos a Trump lo votaron 74 millones de argentinos. Una Argentina y media votaron a Trump. Eh, parece bastante gente. Los argumentos que usó Trump allí para ese asalto al Capitolio son muy parecidos a los de estos generales y almirantes que se han pronunciado. Sigue así la nota, dice, en su carta, los ex militares apuntaron que la integridad de las elecciones exige que se garantice un voto legal emitido y contado por ciudadanos, y pidieron al FBI y al Tribunal Supremo actuar con rapidez cuando surjan irregularidades y no ignorarlas como se hizo en 2020. También llamaron a no ignorar la condición física y mental del comandante en jefe, a señalar que debe tomar rápidamente decisiones precisas de seguridad nacional en cualquier lugar de día o de noche. De igual forma, consideraron que las investigaciones demócratas sobre los procedimientos del código nuclear envían una peligrosa señal de seguridad nacional a los adversarios, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, estoy leyendo lo que es una especie de fragote a cielo abierto de un grupo, está bien 100, quizás no sean muchos, pero esto más que cantidad me merece una mirada cualitativa, digamos, ¿no? Generales y almirantes haciendo un planteo abiertamente deslegitimando al presidente de los Estados Unidos en continuidad de lo que sucedía allí en el Capitolio con el Señor de los Cuernos. ¿Se acuerdan? Que quedó como eso, el Señor de los Cuernos. Pero es algo más grave, más profundo. Un movimiento telúrico y político mucho más profundo. Ahora, me llama la atención las consignas, ¿no? Dicen que Biden, que anunció hace poquito un plan al estilo New Deal de casi 2 billones eh, de dólares, ¿no? Son 1,8 billones de dólares para enfrentar la crisis producto de la pandemia, y también para relanzar el capitalismo estadounidense que está en un estado que no satisface las demandas de las mayorías sociales. Ese es el conflicto de fondo, pero allí hubo una reivindicación del, digamos, del capitalismo original,
hubo una crítica abierta a Wall Street, hubo también una definición donde dijeron que el gobierno no es el problema, sino que es la solución, contradiciendo, lo decíamos en el pase con Carlito Gela, como contradiciendo lo que había dicho Reagan en su momento. Todo eso es muy fuerte para los Estados Unidos. Tan fuerte que a este grupo llama eh, partidarios del socialismo y el marxismo al actual gobierno demócrata, ¿no? Y por otro lado, lo curioso, y yo siempre vengo siguiendo a Sandra porque me parece que toda su saga sobre el tema de cómo la derecha se va convirtiendo en ultraderecha, tomando el caso de los Estados Unidos, pero también el de España, tiene que ver también con esto, ¿no? El movimiento trampista es un movimiento que reclama para sí la defensa de la Constitución y la libertad. Jorge Alemán dice la ultraderecha utiliza la palabra libertad como caballo de Troya en la nueva sociedad. ¿Y dónde quedan los demócratas? Sería los demócratas globales, ¿no? No solamente de los Estados Unidos. Pero digo, hay que tener muchísimo cuidado. Este es un mundo, sabemos, de total incertidumbre por momentos, y las únicas que aparecen en el horizonte son las que provee gente sensata. Pero convivimos con gente muy insensata. ¿M? Convivimos con gente muy insensata capaz de defender el privilegio, la opulencia, la pobreza, la desigualdad, y hasta este tipo de ideas que rozan si no son fascistas directamente, ¿no? Hablar del socialismo y el marxismo hoy, en pleno siglo XXI, como lo hacen este grupo de militares, de generales y almirantes en los Estados Unidos, mete miedo. Porque yo soy un convencido de que la política local siempre es un reflejo de la política internacional. Entonces estos movimientos tienen características globales, por lo tanto van a llegar aquí, o ya llegaron. Y lo que nosotros advertimos y vemos en los Carrió, en los Milei, en los Patricia Bullrich, es todo esto que se está gestando. Y también en Rodríguez Larreta, ¿eh? Y también en Rodríguez Larreta. Quizá es lo que estamos viendo. Y quizá también Mauricio Macri, que es el jefe de todos ellos, sea o se presente, o quiera presentarse, o quiera liderar esa misma corriente que es el trampismo aquí en la región. Trampismo, bolsonarismo, una derecha que ya no es la de Alzogaray. Ni siquiera me animo a decir, con todo lo horrible que hizo, la de López Murphy. ¿No? Esta es una derecha que se presenta como descabellada y orgullosamente descabellada. No me acuerdo quién había dicho, yo lo comenté el otro día, decía, es una derecha que se soltó el pelo. La figura es creo que bastante clara, bastante nítida, ¿no? Es una derecha que no tiene problema con ser derecha, ¿sí? Eh, y que si la dejan, y quizá hasta tiene más problemas o piensa que la democracia es un problema estadístico, al fin de cuentas, porque la Constitución y la libertad está por encima de todo, incluso por el voto popular, por encima del voto popular. Para terminar, hoy Carlos trajo algo muy divertido al pase, que es una carta de Milei, el despeinado. Bueno, ese se soltó el pelo, ¿no? El despeinado. Es una proclama anarcocapitalista, al estilo de El elogio del egoísmo, un libro de Ayn Rand, La rebelión del Atlas. Bueno, el anarcocapitalismo existe desde hace mucho, no es de ahora. Ahora está como relanzado, revitalizado. Y Milei, en teoría, defiende esos preceptos. Digo en teoría porque quizás simplemente sea una pesadilla. No lo sé. A veces me pellizco para ver que sea realidad. Pero bueno, cuando me pellizco lo veo, no se va. Entonces no es una pesadilla, es una persona que tiene muchísimos segundos en la televisión,